Tremenda fecha ayer para los equipos sudamericanos. Victoria más que esperada, más que necesitada del equipo de Brasil. Obviamente sigue sin ser esa Brasil brillante. Hay que sacar lo de Vinicius. Ya lo habíamos hablado. Más allá de que si nos gustan las formas o no de actuar de Vinicius en la parte extrafutbolística, el man está demostrando que futbolísticamente es el líder del equipo, está corriendo, está creando, está anotando, ya tiene 2 goles, un gol en cada partido. Y muy importante para Brasil que después del partido desastroso ante Marruecos de Igor Thiago, que es el 9, el encargado de llevar a sus espaldas el legado de Adriano, de Ronaldo, de Romario y de infinidad de jugadores maravillosos que han sido los centros delanteros de Brasil. Pues al menos con Marcos Cunha, el jugador del Manchester United, encontró quien la meta. Anotó 2 goles también contra Haití. Y hay que ser muy sinceros, Haití no es medidor. Haití no es un medidor para Brasil. Pero cuando hay que ganar, se debe hacer esa tarea. Era un partido donde Brasil debía ganar por su historia, por sus jugadores, por categoría, por jerarquía, por experiencia, por presencia de cada uno de los futbolistas en las grandes ligas europeas, por el técnico. O sea, todo da para que Brasil ganara ese partido y así se hizo. Se hizo la tarea. Obviamente todavía hay cosas pendientes. A mí, por ejemplo, el tema de los laterales de Brasil a mí me parece muy triste. Lucas Paquetá, para mí es Lucas Paquete. Cuando juega con Brasil es un jugador que no le aporta absolutamente nada. Y el problema es que también tiene esa carga sobre sus hombros de representar jugadores grandísimos que han tenido la tarea de crear el fútbol de Brasil. Pelé, Sócrates, Zico, estamos hablando de Rivaldo, estamos hablando de Ronaldinho. Bueno, la lista sigue y sigue. Cuando hablamos de la selección de Brasil y Lucas Paquetá. No, es que a Lucas Paquetá sí le falta mucha moña para asumir el rol de creación en el equipo de Brasil. La verdad, un jugador para mí totalmente inaportante. Sí, es verdad, ayer metió un pase para Vinicius. Pero si usted ve lo que Paquetá genera en todos los partidos, teniendo en cuenta sus rivales y teniendo en cuenta el peso que tiene encima de ser Brasil, él no genera mucho. Pero bueno, esa victoria realmente no revisé mucho análisis. Era una victoria más que esperada. Seguramente este video tendría mucha más extensión si hubiéramos hablado de un empate o una derrota de Brasil, insisto, por su rival. Ya va a definir el grupo entonces contra Escocia. Escocia tampoco es la gran maravilla, pero obviamente es un equipo mucho mejor que Haití, entonces será un medidor, especialmente después de ese partido tan pobre que tuvo Brasil en general ante Marruecos, que sigue demostrando que es un equipo serio, que es un equipo competitivo y que dominó el partido contra Brasil. Vuelvo y destaco lo de Vinicius Junior, más allá de que yo no soy fan de él por lo que hace de manera extrafutbolística. El tipo es un crack, el tipo tiene gambeta, el tipo tiene velocidad, el tipo te genera, vuelvo e insisto, a mí me parece que a veces falla en las decisiones que toma, pero es un jugador totalmente fundamental, tanto para Real Madrid como para la selección de Brasil, pero lo más importante es que ha sabido asumir ese rol de liderazgo que debe tener.
El tipo es altamente competitivo, el man lucha, el man pelea, el man las pide, el man te genera, se te proyecta. O sea, todos los escudos del mundo para Vinicius cuando estamos hablando en esa participación mundialista. Obviamente lo queremos ver contra rivales de más peso en instancias más importantes, pero no se le puede reprochar absolutamente nada a Vinicius. Todos los respetos para él. Buen triunfo de Brasil. Y ahora, esta victoria de Paraguay, hermano. Yo no soy paraguayo, pero se los digo. Respiré, me alegré, sufrí. Pero después de esa debacle futbolística que Paraguay tuvo contra Estados Unidos, contra los anfitriones, obviamente estaba esa zozobra de no saber qué iba a pasar contra Turquía, porque Turquía es un rival que en el papel era serio y ya se convirtió en la primera gran decepción de este campeonato mundial, porque está totalmente eliminada. Un equipo que hizo una gran Eurocopa y que en estos dos partidos generó infinidad de acciones, manejó el balón, pero nunca pudo convertir. Entonces, y por los nombres que tiene, se convirtió en la primera gran decepción del Mundial. Pero más allá de eso, cómo nos alegra volver a ver esa garra de Paraguay. Hermano, es que ese partido lo ganaron con pura esencia paraguaya. Yo sé que este es un estilo de juego que a mucha gente no le gusta. Yo, por ejemplo, soy de los que prefiero el juego de creación, de salir por el piso, de toque de primera intención, pero obviamente generando buen fútbol. Digamos que yo soy más fan de un fútbol lírico. Pero yo sé que yo no puedo esperar eso de una selección como Paraguay. Eh, entonces me emociona ver esa entrega que no le vimos contra Estados Unidos. Ayer plasmada contra Paraguay, contra Turquía, perdón, con un montón de condiciones en contra. Y sacar ese resultado, hermano. No. De verdad que qué alegría, qué bueno ver a Paraguay triunfando y sacando ese partido, sobre todo de esa manera. Pues hay que hablar, obviamente a Paraguay le cae muy bien empezar el partido con victoria. De hecho, este gol fue muy rápido y obviamente cambia los planes. Esto genera momentum, hay un chip que se activa y esto lo demostró Paraguay. Y si ustedes hacen memoria en el partido contra Estados Unidos, el partido contra Estados Unidos se le acabó a Paraguay en el momento en que recibieron un gol en contra. Pero antes de eso habían generado una opción. Obviamente hablar de supuestos es muy difícil, pero en esa ocasión no pudieron anotar. Y en el partido contra Turquía sí pudieron anotar. Y el equipo en esa parte emocional, en esa parte de alma, en esa parte del corazón, el equipo creció. Y cada balón era una batalla a muerte para cada uno de los paraguayos. Lo acompañó un poco la suerte, sí. Ver que un tiro pegue en el travesaño, luego en el vertical y que no se meta, eso es muy atípico. Y digamos que Paraguay también necesitaba esa dosis de suerte para fortalecerse inclusive mucho más anímicamente y sacar un partido muy bravo, hermano. Es que era muy bravo el partido que tenía que sacar adelante. No solamente por un rival que también está necesitado y que futbolística y técnicamente tiene más argumentos, sino también por lo que pasó con Almirón. Una expulsión que claramente queda para la historia. Pero hermano, es que Paraguay te hizo partido con 10 jugadores
en todo el segundo tiempo. Y lo aguantaron, esa línea defensiva. Uy, hermano, qué gladiadores. O sea, mis respetos para todos ellos, hermano. De verdad que ese equipo liderado por su central Gómez, hermano, qué guerreros, hermanos. Defendieron esa camiseta, defendieron ese arco a muerte, con sudor y sangre. Y eso también merece respeto. Lo de Julio César Enciso, que es el jugador distinto, futbolísticamente hablando, de Paraguay. Ese man prácticamente solo tenía la capacidad de incorporarse a la estructura paraguaya en el sentido de ser aplicado tácticamente, pero cuando tenía el balón solo, remando solo contra el desespero de Turquía, que estaba con un jugador de más, el hombre tenía la capacidad de aguantar, de gambetear y de generar oportunidades de gol. Entonces, no, de verdad que ese partido de Paraguay a mí personalmente me emocionó como por ese sufrimiento que nos generó, pero más que todo por volver a ver esa garra paraguaya, esa entrega paraguaya que nos sorprendió en las eliminatorias, cuando derrotaron a Argentina, cuando derrotaron a Brasil. Y hoy, con muchísimas circunstancias en su contra, pueden decir que ya tienen sus 3 primeros puntos. Y digo circunstancias en contra porque venían de un golpe anímico muy fuerte. Vienen con jugadores que son importantes en la estructura de Gustavo Alfaro, que no podían jugar. Venían con una decepción muy grande, sintiendo ese peso del país que obviamente no esperaba esa derrota contra Estados Unidos, y obviamente todo el mundo los estaba señalando, especialmente en Sudamérica, porque todos esperamos muchísimo más de ellos. Jugar con un jugador menos durante 45 minutos, jugar contra un rival, vuelvo e insisto, con mayores recursos técnicos y futbolísticos. Todo en contra para Paraguay. Todo en contra para Paraguay. Hermano, de verdad, o sea, me emocionó mucho ver ese partido. Me emocionó mucho ver a los hermanos paraguayos consiguiendo esa gran victoria. Y ahora tienen una tarea difícil contra Australia. Australia es un equipo también bravo, porque es un equipo que también te aprieta, es un equipo que también mete, que también choca. Entonces será un partido interesante, pero obviamente queremos ver a Paraguay clasificada a la siguiente ronda. Ahora, hablemos un poquitico de todo lo que pasó con Almirón. A mí personalmente me parece que sancionar a un jugador que se tapa la boca en una confrontación, para mí sí debería ser expulsado. Porque obviamente eso evita que se presten situaciones que no deberían existir en ningún campo deportivo. Y no solamente el fútbol. Es más, ni siquiera en ningún campo social, en ningún campo político. Absolutamente nada. ¿Qué es el racismo? Y eso es lo que se busca evitar con esta norma de taparse la boca en una confrontación. Entonces, yo estoy de acuerdo con la norma. Para mí el gran inconveniente es que la norma no está muy bien detallada. Pierluigi Colina, que es el presidente de la comisión arbitral, cuando habló de esta norma, es donde dejó el gran vacío en la norma. Porque él dice, la primera parte es muy clara, se quiere evitar actos racistas. Y obviamente cuando hay unas confrontaciones, alguien se tapa la boca, pues es muy difícil ver qué dice. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Entonces yo con esa parte yo estoy de acuerdo. Para mí el gran problema es que cuando él la explicó, él dice, el árbitro podrá
ojo a la palabra, podrá sacar tarjeta roja. Entonces aquí es donde está el gran inconveniente de la norma. Ese podrá deja muchos grises, deja muchos matices y al final termina siendo un tema 100% interpretativo por el árbitro. Para mí la norma debería ser muy clara y es: jugador que se tape la boca en una confrontación va a recibir tarjeta roja. Punto. Esto va a evitar el tema de estos grises en la norma y es sí o no. Porque obviamente si esto pasa con un jugador como Lionel Messi o como Cristiano Ronaldo, hay que decirlo, el ser humano no va a ser objetivo en ese aspecto y seguramente no va a evaluar con el mismo rasero que si es un jugador de Haití o en este caso Almirón de Paraguay, que no son jugadores que tienen un peso futbolístico importante a nivel mundial. Entonces estos raseros pueden cambiar. Entonces para mí la norma simplemente debería ser blanco o negro en este caso. Si se tapa la boca en una confrontación, el jugador debe ser expulsado. Yo ahí sí estaría de acuerdo con la norma, pero ese podrá es el que realmente me deja como mis dudas. Victorias suramericanas, triunfo de Brasil, triunfazo de Paraguay, que me alegra mucho, hermanos paraguayos. Estoy muy contento por ustedes, los quiero ver en segunda ronda también. Y ya se nos viene Ecuador, que sufrió en su debut. Hoy no debería sufrir en ese partido contra Curazao. Obviamente eso es fútbol, hay que jugarlo, pero vamos a estar muy pendientes del partido de Ecuador en su juego contra Curazao. Señores, los quiero leer. ¿Qué opinan de la victoria de Brasil? ¿Les gusta este Brasil? ¿Todavía no? ¿Qué les falta? ¿Cómo vivieron este triunfo de Paraguay? ¿Qué opinan de la garra paraguaya? ¿Volvió? ¿O todavía les falta para encontrar ese equipo? Y bueno, ¿cómo la era a los hermanos ecuatorianos? Seguimos conectados.